Esta va a ser una jornada académica de reflexión sobre la temática Malvinas. Se trata del primer encuentro de un ciclo denominado Revisión de la historia y cultura social que precisamente el CIECOS va a desarrollar. Hoy se va a proyectar, como parte de este evento, el film documental Las Islas del Viento. La historia es un ser vivo, una criatura cambiante que puede pensarse siempre a sí misma y hacerse nueva por la voluntad de los hombres. Cuando decidimos hacer Malvinas, queríamos contar una historia que no se sabía, una historia que muy pocos conocían. Tuvimos la posibilidad de viajar en 2012 a las islas y nos pareció a la vuelta que teníamos que contar algo, que teníamos que hacerle frente a ese tema y desarrollar algo. Comenzamos con una investigación y nos llevó al proceso de conocer mucha gente linda, como María Fernanda, como Marcelo Bernet, Federico Lores, también no están en el documental, Federico, pero estuvimos charlando y asesorándonos con él. Y todos los entrevistados que van a ver en el documental hablan mucho de eso, hablan mucho de esta historia. Creo que algunos por ahí la conocen, otros no, pero a nosotros nos pareció importante trabajar este audiovisual y llevarlo a que la gente lo vea. Nuestro humilde homenaje a todos los caídos en Malvinas. Esto también nos muestra una realidad muy oculta, Malvinas en Patagonia. Después vemos si es Argentina, si es paclandesa, es un territorio de ultramar, pero sin duda, Malvinas es Patagonia. Y creo que hay que enfatizarlo en los discursos para con nosotros, Es decir, está muy unida las islas al continente y a la Patagonia. Y cuando digo Patagonia estoy hablando de Patagonia sudamericana, es decir, involucro el otro costado de la Isla Grande de Tierra del Fuego, Punta Arenas. Y esto no es solo un tema de paisaje o algo, esto tiene profundas raíces de lazos históricos, de lazos culturales, de lazos de sangre, muchas más familias de las que imaginamos, paisanos nuestros, compatriotas nuestros, viven sus familias de uno y otro lado de las islas y el continente. La matriz cultural patagónica es común en ambos, con las peculiaridades que han tenido los desarrollos históricos de cada una, eso no es así, pero la matriz, por eso hablo de matriz cultural, es similar. Creo que también estos son lugares de encuentro que tenemos que plantear, sobre todo por una cuestión. ¿Qué es lo primero para solucionar, creo yo, cualquier controversia? Clarificar de qué estamos hablando. Creo que para entender Malvinas, entenderlas de todos lados, uno está acostumbrado a ver las islitas como recortadas en la nada, ¿no? Y eso a veces nos confunde. Para nosotros ya es un símbolo casi identitario de la nación, pero hay que ponerlas en contexto. El primer contexto que sugiero es esto: Malvinas, Patagonia. Me encantaría que haya pibes con remeras que en vez de decir solo las Malvinas son argentinas, dijeran Malvinas, Patagonia, Tierra del Fuego, por ejemplo, para empezar a ponerlas en donde están. Es entender la dimensión, para entender la historia de Malvinas, para entender qué es Malvinas, desde nuestra historia y desde la historia después de las usurpaciones, porque también los proyectos argentinos de poblamiento de Malvinas estaban absolutamente marcados en una geopolítica patagónica, no eran las Malvinas, era Malvinas y continente, era Malvinas y las islas del Cabo de Hornos, era la comandancia de Malvinas, segunda creada en nuestra historia con la comandancia de Patagonia, la comandancia norte y la comandancia sur. Así entendemos Malvinas y empezamos a verla y esto ayuda. Por ejemplo, todos hemos visto, vos has citado las islas para el referéndum. A mí me llamaba mucho la atención que en toda la publicidad y en los discursos oficiales, el propio Cameron, después de los resultados del referéndum, decía la comunidad isleña, los isleños, lo ha dicho con claridad, que quiere seguir siendo ingleses y hay que respetarlo. A mí no me parecía inocente, a mí no me parece, bueno, quieren seguir siendo ingleses y hay que respetarlo. A mí no me parece de ninguna forma inocente que todos los discursos oficiales, leí todos creo, se hiciera tanto hincapié como si fuera una consulta sobre gentilicios.
o sobre identidad. No le preguntaban sí o no, querían decir si pueden. Además, si todo el problema fuera argentinos siendo ingleses, pero ya está resuelto. Pueden seguir siendo ingleses sin ningún problema. Estamos siendo, yo tengo familiares, tengo, bueno, en Patagonia, que hablábamos recién, ni hablar. Pueblos enteros, comunidades enteras, síguenme a lo que es ya Chubut y las colonias, me refiero a San Julián, vas a San Julián y la mitad de la población es de origen, de descendencia inglesa y muchos de ellos malvineros. No es eso lo que está en discusión, pues ya estaría resuelto. Lo que se preguntaba en el referéndum no era por la gente, era si querían que eso siga siendo territorio de ultramar del Reino Unido, ¿sí o no? Es un documental que debería incomodarnos mucho y efectivamente yo imagino que sí. Y que lo interesante es que debe ser tan incómodo para nosotros como incómodo es para los isleños. ¿Por qué digo esto? Porque lo que muestra el documental que acabamos de ver son los tiempos en que nosotros estuvimos más cerca de recuperar de alguna manera las islas, pero también los tiempos en los que isleños y argentinos estuvimos más cerca también. Y eso nadie emerge de ese proceso indemne. Eso no sucede, no puede suceder. El documental lo enfatiza varias veces, que cuando las personas comienzan a relacionarse, esas personas sean las mismas en ese proceso. Y me parece que es incómodo también, porque, perdón por plantearlo así, pero también el documental muestra una oportunidad perdida. Y perdida por propio mérito. Eso es algo que también nos molesta mucho a los argentinos a veces de asumir, que son las consecuencias negativas de nuestras políticas. Claramente no estoy hablando de política negativa en términos de ese proceso construido en la primera mitad de los 70, sino que la guerra del 82, la principal consecuencia que tuvo en términos de la disputa es poner a las Islas Malvinas más lejos que nunca de la Argentina. En mi percepción, podemos no estar de acuerdo, pero creo que es así. Las islas también han quedado congeladas en ese año 82 y en 1833. Por motivos opuestos, las fechas en las cuales nosotros nos atamos a las islas son las mismas. Para nosotros una usurpación y una derrota en el 82. Para los británicos, para los isleños pueden ser opuestos, pero azarosamente ahí, y no deja de ser irónico, también hay un punto de coincidencia. Ellos tienen como hito emblemáticos esas fechas. Y las islas y sus habitantes no son lo que eran en los 70, como no son lo que eran en el 82 y no son lo que eran en 1833. Nosotros tampoco somos lo que éramos en el 82. Esto puede parecer una novedad para nosotros, pero claramente no lo es para los que viven en Malvinas. Sean integrantes de la guarnición, sean habitantes de las islas. Quiero decir, la imagen que un isleño tiene hoy de un argentino es lo más estereotipado que se les puede ocurrir, y yo intuyo, por mi trabajo, podría abundar más, pero en todo caso después para las preguntas, que nosotros también tenemos una gran cantidad de estereotipos acerca de lo que son las Malvinas y lo que significa vivir en Malvinas. Eso es un tremendo problema, entre otras cosas, porque después del año 82, lo que nosotros estamos obligados es a redoblar nuestra inteligencia y nuestros esfuerzos para reparar una situación de notoria inferioridad en términos de correlación de fuerza en relación con esa disputa. Es decir, dicho de modo tal vez menos simpático, nosotros estamos obligados a ser más creativos que ellos, porque ellos son los que están plantados ahí. Claramente en la primera mitad del 70 eso se había comenzado a romper de una manera incipiente, a la escala que implica una comunidad de 900 habitantes y el puñado de argentinos que iban, pero las veces que he tenido oportunidad de hablar con malvinenses, y no son muchas pero tampoco son pocas, hablar de esos años en los cuales la presencia argentina era tan importante para lo que era esa comunidad es algo muy incómodo, porque muestra todos los dobleces que ellos también tenían como sociedad. Dobleces no lo digo en un sentido negativo, quiero decir, la ambigüedad de sentirse cerca de algunas cosas de los argentinos, lejos de otras, y lo más importante, formulándolo en términos de geopolítica cafetera, digamos, es que ellos se diferenciaban mucho más de lo británico de lo que lo hacen ahora. Es decir, esa identidad, llamémoslo así, isleño, malvinense, era algo que
a la hora de conversar hoy con algunos de ellos aparece de una manera mucho más tangible, o sea, y lo han revertido. Esto tiene que ver con lo que vos marcabas hace un rato. Y cuando uno lee, por ejemplo, las cosas que ellos publican ahora, cuando hablan de ese periodo del 70, que para nosotros fue tan importante, ellos hablan de los años en los cuales se sintieron más abandonados por Gran Bretaña. Si de algún modo eran los isleños y los argentinos. ¿Qué podría haber emergido de eso? Es hacer historia contrafáctica. Yo soy historiador, no futurólogo, ni siquiera puedo decir que me gustaría que hubiera pasado, pero no lo que es. Es en el año 64 que la Secretaría de Naciones Unidas presenta un documento de trabajo de Malvinas, con la información que había dado el Reino Unido. Ahí es cuando Argentina dice, en un momento, acá hay otra información que todavía no aparece y que es necesario hacerla explícita. Por eso la Argentina tiene que participar. Cuando participa es a través del embajador Ruda, es el famoso alegato Ruda, es la primera presentación. Claro. Ahora justamente, sí, fue en el 64. Es cuando Ruda presenta por primera vez orgánicamente la posición argentina. ¿Por qué hay ese reclamo de soberanía con todos los títulos y demás? A partir de ese momento, al presentarse esa situación, las Naciones Unidas interpretan que varias cosas. Una, que Malvinas es una situación colonial. Dos, que es especial y particular. ¿Por qué? Porque se diferencia del 98% de los casos coloniales, que eran todos los casos de Asia, África o el Caribe anglófono, donde había un pueblo sojuzgado y explotado por una potencia de fuera. Se demostraba, dadas las características de la población, de lo que ya se han referido, cómo se conformó, cómo se armó esa población, que en este caso no se daba esa cuestión y se daba el quebrantamiento de un Estado que hacía su reclamo. Entonces Naciones Unidas dice, la manera de resolver esto es, los dos Estados tienen que resolverlo mediante negociaciones, los que tienen una disputa pendiente. Es decir, Naciones Unidas no dice que las islas son argentinas ni británicas, sino dice que hay una disputa de soberanía, que hay que resolverse teniendo en cuenta los principios de Naciones Unidas y también los intereses de esa población que tiene sus modalidades que tienen que ser respetadas, pero no tiene veto sobre la solución de la disputa. A esto no progresar, viene entonces la famosa declaración del año 71, que no es sobre soberanía, sino sobre aspectos prácticos que hacían al bienestar de los isleños. Y es todo lo que hemos visto, que es lo del gas, lo de YPF, las maestras, educación, salud, los vuelos semanales, donde había una demostración clara de la Argentina de tener en cuenta los intereses, porque esto iba al bienestar de los isleños y lo que favorecía sobre todo era el intercambio entre los isleños y los argentinos continentales. Su tránsito se favorecía, lo mismo que el comercio, lo mismo que temas bancarios, temas telefónicos, en fin, régimen postal, un amplio camino, pero teníamos el tema de la soberanía que no era tratado. Todo esto, estas cuestiones prácticas se trataban bajo un paraguas donde decíamos nada de esto altera los distintos derechos que cada una de las dos partes teníamos. Y así avanzábamos. Bueno, ahí había una serie, se lentifica el avance en la cuestión principal y es cuando Argentina siempre es el mismo juego, vuelve otra vez a Naciones Unidas, en la resolución 3160, la resolución que también el Reino Unido no se opone, solo se abstiene, en que dice es necesario acelerar. A raíz de que había que acelerar estas conversaciones, viene la propuesta en el año 74 de un condominio, que nosotros respondemos con una de administración conjunta, con una serie de beneficios, pero eran que favorecían la relación entre el continente y las islas,
pero que está muy incipiente. Eso fue en el gobierno del entonces presidente Perón. Al poco tiempo él muere y después es difícil mantener eso porque cualquier negociación que uno entable sobre Malvinas se necesita amplias espaldas políticas. Nos hemos ocupado de darle solidez bibliográfica, doctrinaria y de autoridades académicas a la cátedra. Tenemos algunos top models reconocidos internacionalmente como Virginia Gamba y Comodoro Moro. O sea, tenemos investigadores de Malvinas exquisitamente reconocidos por los británicos, profundamente reconocidos. Pero además, yo me planteé la posibilidad de decir quiénes pueden ser los alumnos de esta cátedra. Aparte de argentinos, existe la posibilidad de que los agregados comerciales, culturales y militares de algunas embajadas, también la de Gran Bretaña y Estados Unidos y Francia, puedan venir a conversar académicamente con nosotros. Hoy creo que tenemos la enorme suerte de que lo académico está preñado de historia por todas partes. La película maravillosamente nos muestra el cenit de lo mejor de nuestra relación con las islas hasta antes de la guerra. Pero estamos con un nivel de explotación en el buen sentido del recupero de relaciones poco conocida. Es verdad que la mayoría de los viajes de la posguerra la hicieron los veteranos. Es verdad que los veteranos han viajado y la cantidad de veteranos que han viajado es fenomenal y como muy bien dice Poltronieri, el respeto de los isleños a nuestros veteranos es de lujo y el respeto de nuestros veteranos a ellos también. Es decir, me parece que nosotros nos podemos plantear la posibilidad de que la academia universitaria hable al diplomático, al militar, al especialista en defensa, al abogado, al entrepreneur, porque se necesitan emprendimientos comerciales en Malvinas. Por ahora están la mayoría, como dice él, en mano chilena. Necesitamos a los artistas. Malvinas tiene su estética desde su épica y desde su espléndida fauna, que si bien es profundamente patagónica, es patagónica marítima. Y entonces eso le da un encanto especial. Y tiene algo fundamental que depende solo de nosotros explotar, y es la relación que has tenido la suerte vos de usufructuar durante un largo tiempo, el mano a mano con los isleños. Con esto termino y quisiera decirles que ahora vamos a pasar a dos eventos. El primer evento tiene que ver con una donación que hace Trinidad a la universidad. Ustedes saben que La Matanza tiene muchos veteranos y tiene uno que es un poquito arquetípico, que es el soldado maestro Julio Cao. El soldado maestro Julio Cao era un soldado de escuela primaria que no tendría por qué haber ido a la guerra y que en una carta maravillosa que le escribió a sus alumnos les dijo: yo quiero la guerra porque quiero contarles la historia real de cómo es una guerra. Y la única foto que hay del soldado Julio Cao la sacó el soldado Miguel Ángel Trinidad de casualidad. Es la única foto que hay. Le va a donar a la universidad, al doctor Marx, esa foto. Al ADN de nuestra historia, que sos vos, Marcelo, y te quiero pedir a vos, que sos otro ADN de la historia. Nosotros hicimos una medalla de condecoración para el soldado Poltronieri y, en mi opinión de psicoanalista, Poltronieri es la mejor reencarnación del Gaucho Rivero que yo conozco. Así que yo les pido que ustedes le entreguen, por favor, al soldado Ismael Poltronieri, medalla al heroico valor en combate, julio 2014. Hermosa.
CIECOS, del Centro de Investigación y Estudios de Comunicación y Sociedad de la ULAM, este presente para los expositores. A todos, muchas gracias por habernos acompañado. Muy buenas noches. Gracias por estar aquí.